buenos días. Y agradecemos mucho que nos haya conseguido esta entrevista y pues nos gustaría que pudiera presentarse y nos diera un poco de introducción a pues sus calificaciones sobre el tema de la cultura de la legalidad. Perfecto. No, digo porque en ocasiones las materias de esta índole tienen nombres o vienen de ética profesional o de algún otro así tipo. Entonces, nada más para ubicar, mi nombre es Eutzel del Val. El tema de cultura de la legalidad, les voy a platicar así nada más de manera general y luego ya ustedes, si gustan, irme preguntando sobre qué enfoque necesitan la materia, porque yo supongo que lleva una dirección de contenido académico, pero la parte de la generalidad les comento primero, ¿sí? No sé si les parezca de esa manera. Sí, perfectamente. Bien, la cultura de la legalidad viene obviamente de sus orígenes, de sus palabras de cultura y de ley, que es la idea de seguir la ley, de cumplir con la ley. Y parece medio ilógico a veces hablar de una cultura de cumplir la ley cuando la ley es creada para cumplirse como tal. La ley es creada para establecer un orden social. El ser humano es un ser social por naturaleza. El ser humano no puede avanzar, sobrevivir o de alguna manera ser el ser dominante que ha sido si estuviera en lo individual. El ser humano es gregario, quiere decir, trabaja en grupo, vive en grupo, se desarrolla en grupo. De hecho, no podría sobrevivir en la naturaleza si no fuera por el grupo que lo protege. ¿Ok? Entonces, pero parte de esa protección que necesita el ser humano es protegerse de sí mismo, de los mismos grupos. ¿Por qué? Porque si de repente yo digo, bueno, voy a cultivar algo, o sea, en los orígenes del ser humano, estoy hablando en sentido figurado del razonamiento de aquellos años o aquellas épocas, pero empezaban a poseer bienes, animales o terrenos donde sembrar, inclusive sus relaciones familiares, afectivas, empezaban a tener esa fuerza tanto mental como emocional, y que alguien externo a ellos, alguien de la comunidad o cualquier persona o de otro pueblo o como se le denominaran en esos momentos, llegara y las atacara a su familia, a sus bienes, pues iba en deterioro del propio ser humano y necesitaron ir haciendo grupos, obviamente pequeños grupos primero y luego ya ampliándose, necesitaron ir haciendo grupos de convivencia. Esos grupos de convivencia, con el paso del tiempo, se le fue llamando Estado, y es un grupo de personas en un área determinada, pero el principal, bueno, no el principal elemento, pero el elemento que funcionaba, que no tenían, era un gobierno. O sea, decir, bueno, si nos vamos a reunir como grupo y si vamos a estar nosotros y nosotras en este lugar, vamos a pedir que alguien de alguna manera nos regule, nos guíe, y es cuando nombraban a alguien de gobierno. Sí, un gobernante, una gobernante, obviamente en aquellos años pues era todo hacia los hombres, era un gobernante, entonces nombraban a ese gobernante y le otorgaban el poder de decidir lo que iba a pasar. Decía el gobernante, bueno, ok, los voy a cuidar, pero también necesito poner algo aquí, necesito pedirles esto. O sea, él empezaba a pedirles las cosas como obligatorias para poder cuidarlos. Bueno, así empezó un poquito la idea del Estado. Obviamente va creciendo, va teniendo grupos más grandes, empieza la creación de intercambios comerciales con trueque, moneda nominal, ya después títulos de crédito, bueno, todo lo que ha ido avanzando el comercio en general. Y ese gobierno va creciendo junto con la sociedad. El gobierno y la ley normalmente son reactivas a lo que está sucediendo, ¿sí? Ustedes, en lo que están estudiando, crean un artefacto, un implemento que no es conocido por el ser humano todavía, pero que puede causar
bueno, tiene grandes ventajas, pero puede causar daños si se use equivocadamente. Entonces, el derecho dice, ok, voy a hacer una regla para regular eso. Entonces, esa es la función del derecho. Y así fue evolucionando el gobierno y el derecho en necesidades que había en la sociedad, para el bien común, para que esa sociedad estuviera bien y para que el ser humano en lo individual se desarrollara, ¿sí? Y luego tenemos ya leyes obviamente más complejas, leyes inclusive de sociedades mercantiles, o sea, leyes que ya no nomás es para mi beneficio de mi salud, sino ya de otra índole. Bueno, fue avanzando todo eso. Pero no sé si sea parte natural del ser humano que de repente se pueda corromper en algunas ideas. Les digo, no lo sé. Lo que sí sé es que el derecho, al ser una ciencia social, sus resultados no siempre son los que se esperan. Ustedes en algunas de las materias que llevan ciencias exactas, pues saben que mismos procesos, mismos resultados. En el derecho no. Mismos procesos probablemente tengan otros resultados. Y es cuando hay gente que queda fuera del marco legal, así le llaman, marco legal, así como si fuera un marco de fotografía, ¿no? Entonces, siempre hay gente que queda fuera de eso y que no va a cumplir con la norma. Bueno, es entendible y es más o menos controlable para el Estado eso, pero en México, no sé en otros lugares, de repente hablamos muy mal de nuestro país sin ubicar qué estaba pasando en otros lugares. En todos los lugares he sabido que hay corrupción. La que conozco, la que hemos conocido aquí, pues la de México, pues aquí estamos. Entonces, en México, en la época de los 70s y 80s, fue una época muy fuerte en cuanto a corrupción. Había una cultura de corrupción general. O sea, no era un gobierno es corrupto, tránsito es corrupto, policía es corrupto, el gobernador es corrupto. Eso. No era una cultura, no era eso nada más. Era una cultura total. Acuérdense que la ciudadanía somos parte del Estado, por eso les dije ahorita, un Estado es un territorio con gente, su ciudadanía, y un gobierno. Bueno, nosotros éramos parte o somos parte de ese Estado y también éramos parte de la corrupción. Los años 70 y los años 80 se caracterizaron precisamente en las cuestiones legales por la corrupción. Había muchísima corrupción. Entiendo que si hay un gobierno autoritario, que si hay un gobierno que está causando algún daño, entiendo que quieras no pagar impuestos, entiendo que quieran no cumplir con ciertas leyes y demás, pero se fue hasta el otro lado. La ciudadanía empezó en una cultura completa de ilegalidad, así, pero era una cultura. Se podían transar a quien quisieran, vamos a no pagar esto, vamos a no esto, a hacer esto, y empezó una crisis jurídica en el país, donde ya no podía más este país. ¿En qué sentido no podía más? Ya nadie pagaba nada, ya no aportabas al gasto público con impuestos, ya no esto, ya no lo, o sea, había menos flujo de dinero en este país, no se podía contar con la gente que tampoco estaba dispuesta a entrarle a eso, pero quienes entre sí transaban, pues terminaban yendo a tribunales. Imagínense que yo les pido a alguien de ustedes dinero con la intención de no pagarles, pues vamos a terminar en un tribunal, van a terminar denunciando, demandando, ¿sí? Entonces, también eso le cuesta al Estado, los tribunales. Entonces, ya era un cúmulo de situaciones, ya tenían muchísimas situaciones que hacían que fuera costosísimo para el Estado una cultura que se tenía de ilegalidad. Bueno, por un lado ese. Por otro lado, en el 2011, México fue condenado por un sistema internacional que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a dar un contexto rápido de ese tema. México, como pues yo creo que todos los países difícilmente encontraremos uno que no. México pertenece a algo que se le llama comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo tratados con otros países, está haciendo comunidad internacional, está haciendo acuerdos, pero esos acuerdos nos llevan a obligaciones. Si nosotros tres aquí hacemos algún acuerdo de lo que sea, no sé, de ir a comer. Ahí ya se escucha. ¿Ya se escucha? Sí. Perfecto. Ya sobre bien. Sí. ¿A partir de qué momento no se escuchó? Más o menos estamos hablando de
Desde Buenos Días. De la comunidad internacional, más o menos. Ok, bueno, entonces, más o menos creo que voy a rectificar hasta donde estábamos. México entró en un problema de cultura de ilegalidad y luego pertenecía a una comunidad internacional, hace acuerdos comerciales, hace acuerdos de derechos humanos, pero esos acuerdos nos obliga a cumplirlos, ¿sí? No podemos decir, vamos a hacer un acuerdo comercial, no sé, con Alemania, en lo cual nosotros les vamos a vender acero y pues, tengo que cumplirlo en algún momento, ¿no? Bueno, ¿cómo lo voy a cumplir? Pues que la producción de acero siga como es, que las fábricas tengan todo lo que nos comprometimos como país, todo eso, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr? Pues trabajando. Pero si hay una cultura de ilegalidad, es difícil llegar a esos objetivos. ¿Por qué? Porque la gente estaba viendo a ver si entra una empresa, a ver qué se roba y se va y no importa. ¿Sí me explico? O sea, había una cultura así en general. Quizás sean ejemplos muy directos, así, muy crudos, pero estaba pasando, es la realidad que estaba pasando de muchas maneras. Entonces, o empresas que no pagaban impuestos, que evadían pagos del seguro social a sus trabajadores y trabajadoras, o sea, había todo eso. Bueno, entonces es difícil comprometerse cuando no actúas legalmente. ¿Por qué? Porque nadie va a querer comprometerse con uno si no actúa legalmente. Dices, ¿para qué me comprometo si me va a dejar tirado ahí de repente algo, no? Bueno, entonces estaba pasando eso a nivel internacional. Y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos condenó en el 2011 por violentar derechos humanos gravemente en un caso así marcado en la historia como el caso Radilla. Pero es uno de muchos casos que han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto es de que México estaba obligado por esa corte, porque es un tratado internacional, a cambiar su constitución en todos los aspectos. Bueno, no en todos los aspectos, pero en las áreas de derechos humanos. Cambiar y hacer efectivos los derechos humanos. Entonces, si el Estado de repente nos dice, oigan, necesito que todos seamos respetuosos de los derechos humanos, pues no se la vamos a creer cuando el Estado era el que no cumplía con eso. Hagan de cuenta que yo fuera docente o maestro de ustedes y yo les dijera, oigan, para cada clase voy a necesitar que me traigan, pues para entrar, 200 pesos de entrada, y ¿cómo se llama? Tal cual. Canijo. Entonces, el día que yo llegue y luego les dijera, ¿saben qué? Nos van a venir a revisar de parte de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, y tiene que estar todo muy bien. Ustedes tienen que traer sus cuadernos bien escritos, con fechas, con colores y todo. Canijo, pues ¿de dónde? Si tú eres el primero que me dijiste que fuera corrupto, ahora me pides que no me van a hacer caso, o sea, van a decir, pues que truene donde truene esto. Entonces, el Estado necesitaba cambiar toda la mentalidad, completamente. No lo pudo lograr de golpe porque cambia la Constitución, pero ¿qué tanto sabemos nosotros, la ciudadanía, que cambia la Constitución? Pues no. Entonces empiezan a fomentar. Entonces cambia todo esto y dice, bueno, ahora vamos a meter una idea que se llame cultura de la legalidad. Decirle a la gente, esta es la forma de hacer las cosas. Hay que hacer cultura verdaderamente, verlo parte de nosotros o de nosotras como ciudadanía, como grupo, ver los beneficios que tiene la cultura de la legalidad, ver que si una autoridad comete un acto ilegal o se equivoca o lo que sea, esa autoridad va a ser sancionada, va a ser vigilada, la misma sociedad lo puede criticar. Entonces empieza a darse ese fenómeno de la cultura de legalidad y surge, la verdad es que no estoy seguro si en el 2012, 2013 o 2011 inclusive, una ley de cultura de legalidad, que es una ley para cumplir la ley. Les digo, suena absurdo porque la ley está hecha para cumplirse, para protegernos como grupo, pero impactó en la gente, decir, oye, mira, hasta una ley de cultura de legalidad, es así como ahora que salió la ley del uso de cubrebocas el año pasado, dices, oye, está en una ley, o sea, sí impacta al grupo. Entonces, cuando tienes esa herramienta jurídica como una ley de cultura de legalidad y que empiezas a ver algunos resultados, de perdida poquitos, pero empiezas a ver que sí
corrieron a tal persona, que sí investigaron a tal esto, que los grupos, por ejemplo, los grupos de mujeres que marchan en marzo, pues ponen nombres y apellidos de personas acosadoras, sobre todo hombres acosadores, y se deja que fluya, que se vaya haciendo voz de eso. Empiezas a creer otra vez un poquito en que la cultura de legalidad sí tiene resultados. Lo que pasa es que los resultados pues tienen menos de 10 años. O sea, es un proceso lento. Sin embargo, a mí que me tocó vivir los 80s, los 90s, y ver este cambio desde la cultura de la legalidad, sí se nota, ¿eh? Ustedes ya les tocó nacer con esto y de alguna manera no ven lo drástico que fue ese giro, pero sí se nota. Estos movimientos que está viendo, pongo el ejemplo de movimientos feministas, impensables en años anteriores, impensables que un docente o un gobernante apareciera su nombre en una pared como acosador. Entonces, de alguna manera son más ojos. La cultura de la legalidad hace que tengamos una herramienta, primero, para actuar. Segundo, hace que sí sea una cultura, que sí tengamos más ojos en algo, que sí tengamos la posibilidad de apoyarnos y que nos escuchen, y luego nos da la obligación de cumplir con nuestra parte. Con nuestra parte, es decir, pues si me multaron, me da la multa, voy y la pago, no le digo al oficial. O sea, nosotros como ciudadanía también éramos oferentes de esa ilegalidad, o sea, también queríamos participar cuando era en nuestro beneficio. No, ahorita afortunadamente hay más controles de eso. Y se suma a eso los controles electrónicos. Me refiero, van a hacer un trámite, hay cámaras por donde van, de alguna manera no pueden ir a una caja de algún trámite de gobierno y luego decirle a alguien, oye, pues méteme. No, está vigilado todo. O sea, todo es una cadenita. Hay un principio de derechos humanos que se llama interdependencia, que quiere decir que si avanza uno, avanzan otros. Entonces, ahí van avanzando todas las ideas jurídicas en función de esa cultura de legalidad. O sea, parte estaba quebrantado el Estado porque la ilegalidad cuesta, y parte tienes que estar lo más legal posible para pertenecer a esa comunidad internacional. ¿Sí? Imagínense que nosotros como universidad, ustedes como universitarios, dicen queremos pertenecer a un grupo de investigación que tiene, no lo sé, una universidad de prestigio en el mundo, la que ustedes quieran. Queremos pertenecer a este grupo de investigación, nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la carrera de Ingeniería Biomédica, queremos pertenecer a esto. Muy bien. Y que les revisen y digan, bueno, si quieres pertenecer a esto, tienes que haber cumplido con que las personas que estén ahí hayan pasado por un proceso de selección justo, no de que metan a quien quiera. Que las personas que continúen ahí es porque están avanzando en sus conocimientos de tal y tal área, que si les pediste una cuota escolar sea para cuestiones escolares, no sea para la bolsa de un maestro o una maestra, que los docentes que tengas cumplan con ir a las clases, con que las personas que les esté dando clases no ataquen emocionalmente a sus alumnas y alumnos. O sea, todo eso les va a pedir ese grupo o esa universidad prestigiada. ¿Por qué? Porque su prestigio está en juego. Eso pasa en la comunidad internacional. ¿Quieres pertenecer? Tienes que hacer cambios en tu ley, en tu constitución y en tu actuar. Entonces, creo que esa cultura de legalidad quizá no nació de los fines más nobles de decir, ahora sí queremos ser buen Estado, ¿no? Quizá nació de intereses comerciales, quizá nació de una condena de una corte interamericana, pero al final de cuentas nos está sirviendo. Creo, o no más creo, lo he visto como persona que vivió en los 80s también. Hay una diferencia tremenda. Ahorita con mucho gusto veo a jóvenes como ustedes, y con mucho gusto veo que nacieron con la idea de los derechos humanos, que nacen con la idea de avanzar a base de trabajo, a base de esfuerzo, y no de a ver por encima de quién paso. Entonces, sí va haciéndose una cultura real de legalidad, sí está funcionando,
y está sembrando semilla para que funcione más. O sea, ustedes como generación, les aseguro que van a ser mejor generación que la mía y van a tomar el poder mucho más pronto que la mía y lo van a tomar bien. O sea, va a estar en buenas manos el camino de este país en sus manos. Entonces, pues son los resultados de esa cultura de legalidad que para mi gusto sí está funcionando y claro que hay que trabajar en ella, hay que trabajar en muchos recovecos, hay que trabajar en muchas cosas que todavía faltan. Hay mucha negligencia, hay fraude, hay corrupción, hay cosas todavía, pero porcentualmente sí hay menos. Hay mucho delito, eso sí sigue creciendo, bueno, esa es otra cosa, pero en cultura, en cuanto tomen ustedes el poder de decir, ¿sabes qué? Este hospital lo estoy dirigiendo yo, esta clínica la estoy dirigiendo yo, esta dependencia de gobierno la estoy dirigiendo yo. Cuando tomen ese poder, se va a ver los resultados de esa verdadera cultura. O sea, sí va a ser una cultura, no nomás una ley. ¿Sí? Eso a manera general es lo que lo antecede y lo que trae. No sé si ya en específico quieran entrar en algún punto o algo así en especial. Bueno, tengo una duda, volviendo a lo que estaba hablando. ¿Por qué cree que se haya dado esta cultura de la ilegalidad en los 80s, o por qué cree que México haya sido víctima de este desinterés por seguir las normas y por tratar de beneficiarse y salirse del marco? Ok. Creo, sin haberlo contextualizado en su momento, porque pues, en los 80s era niño y nada más veía los resultados, pero lo que he visto históricamente de esto es que se llegó a un autoritarismo no formal, pero sí de hecho. ¿Qué es esto? Teníamos un grupo gobernante, y no es crítica al partido ni nada, no soy una persona que sea de partidos políticos en general, sino más bien de lo que está sucediendo. Pero la realidad en ese entonces es de que venía un grupo político teniendo el control absoluto de las cámaras, del Senado, todo el Congreso, lo que era diputados, diputadas, senadores, senadoras, tenían prácticamente, era dueño de todo el sistema jurídico mexicano, del sistema político, tenía todo ese país, ese poder político. Entonces, cuando sucede esto, cuando un partido político o cuando un gobernante, quien sea, tiene todo el poder, no tiene un freno que le esté diciendo estás bien o estás mal. Si fuera un partido o una persona que dijeran qué genialidad, es la persona que más sabias decisiones toma, órale, pues qué padre, pero es difícil que un ser humano llegue a eso, ¿sí? Es difícil porque de todas maneras somos seres que subjetivamente nos dejamos guiar. Me cae mal por algo, no sé, y luego nos dejamos guiar, mejor no voy a esto, mejor si hago esto, o sea, y si ya tenemos un freno u otra vocecita ahí que nos diga, alguien que nos esté diciendo, oye, hay que hacer esto así, bueno, gracias por la opinión, no lo sabía. Entonces, ese freno o esos contrapesos que se manejaban desde las ideas de Montesquieu de la división de poderes, de decir, bueno, si tenemos un poder que hace la ley, otro que la ejecuta y otro que cumple con llevar los procesos jurisdiccionales o los procesos cuando alguien la incumple, pero que cada quien sea independiente para que exista un equilibrio en el Estado. Esa era una idea que está funcionando todavía. El problema es que cuando los tres poderes dependen de la misma persona, pues no hay ese contrapeso, o sea, simplemente la decisión de uno abarcaba para todos. Entonces yo creo que de ahí viene eso, que sin decir que tal gobierno fue corrupto o no, lo que sí es que era autoritario. ¿Por qué? Porque todo dependía de él, todos los demás poderes dependían. Entonces, eso es una realidad, o sea, estadísticamente no es un criterio, no, es una realidad. El partido que está en el poder seguía
y seguía en todos los niveles, en las cámaras, que eran, se supone que el mayor contrapeso, en las cámaras de diputados, diputadas y senadores y senadoras, y no había nadie que les pusiera un alto. Entonces, si había un error, y estoy hablando pensando que no fuera corrupción, que fuera un error, si había un error, pues fácilmente decían, no digas nada tú, lo tapamos y ya, pues se me fue la onda. ¿Sí me explico? Imagínense que ustedes, no ustedes porque les digo, son una generación muy buena generación, pero imagínense que yo en un examen me equivoco en una respuesta y que eso depende que pase o no, que siga con la beca o no, y luego que me diga el maestro o maestra, revísate tú el examen. Bueno, si yo me lo voy a revisar y luego no va a pasar a ninguna otra mano, yo voy a poner la calificación, sí. Y quizá me equivoqué con una respuesta y digo, híjole, mano, pues me la voy a poner bien, porque de eso depende que pase de año. O sea, está más fácil, ¿no? Hacerlo. O sea, está más fácil caer en ese acto de corrupción si nadie me va a revisar. O sea, y dices, ¿eso es una corrupción pequeña? Sí, pero de una corrupción pequeña luego pasa otra y pasa otra. Entonces, eso fue una cadenita. Yo pienso que obedece a eso, a que no hubo quien pusiera altos de verdad hasta que entramos en una comunidad internacional y hasta que hubo un verdadero cambio de gobiernos. En el 2000, con la entrada de otro partido, el partido de oposición, se empezó a dar este cambio y luego viene la Corte Interamericana a sentenciarnos. O sea, por muchas cositas se fue dando, pero previo a eso, creo que el punto era que no había quien nos estuviera revisando y podía darse pues corrupciones pequeñas y luego corrupciones más grandes y luego pues si le pido a alguien que me ayude en una corrupción pues ya somos 2 personas de corrupción y así se van haciendo las telarañitas de corrupción. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo es que usted piensa que la denuncia ciudadana puede beneficiar la cultura de la legalidad y cómo podemos fomentar que pues los ciudadanos denuncien las injusticias y pues cómo cree que haya empezado esta desconfianza y cuál es su perspectiva de hoy en día conforme a la denuncia y el Estado de Derecho? Ok, qué buena pregunta. Mira, la denuncia ciudadana es en cualquier forma, porque hay muchos tipos de denuncia ciudadana, desde los más formales, como puede ser un juicio de amparo, o sea, un juicio contra una autoridad, o de los informales, o de los, de alguna manera, no estructurados por el Estado, como es las marchas, pero, por ejemplo, una marcha como la marcha de grupos feministas, las marchas de los grupos de la diversidad sexual, las marchas de grupos sindicales, o sea, de alguna manera son más o menos los que más se han presentado aquí en Chihuahua, como por ejemplo. Entonces, la Constitución, o sea, que es el máximo organismo de leyes del país, de alguna manera, o legal, junto con los tratados internacionales, la Constitución señala que la manifestación de las ideas tiene muchas formas y una de ellas es a través de los movimientos de la ciudadanía, movimientos ciudadanos, movimientos de la gente de esta índole. Y la única restricción que tiene este tipo de movimientos es el uso de ciertas arteras viales, perdón, por decirlo de alguna manera, no sé si sea inclusive correcta, pero las vialidades principales, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues quizá no puedas por la Avenida de la Juventud o el Boulevard de la Juventud, no sé el nombre correcto, quizá no puedas por ahí porque ya es la arteria principal de la ciudad, pero sí, por la Avenida Universidad, o sea, ese tipo de limitantes son las únicas que tiene. El resto no tiene ninguna. O sea, un grupo que dice, vamos a marchar por esto, vamos a marchar. A veces le avisan al Estado como para decirle, pues busca poner tránsitos para que saquen a la gente para otros lados, para incomodar menos, pero si gustas. Si no, ni te aviso. O sea, me refiero que es parte de la libertad constitucional de expresión. Entonces, la denuncia ciudadana tiene desde lo formal, te digo, juicio, hasta lo estructurado por las personas directamente, decir, vamos a juntarnos y vamos a hacer esto. Cada dependencia, como tiene esta obligación, como las dependencias tienen la obligación
de seguir la cultura de legalidad, tienen que poner una especie de línea o contacto con la gente. Aparte es otro derecho constitucional, ¿sí? El estar en contacto con el Estado, con la gente. Les voy a poner como ejemplo una cuestión privada. Imagínate que tú, Rodrigo, tienes a tu cargo un hospital ¿cómo se llama?, de rehabilitación física y bueno, todo lo que estás viendo en la carrera. Tienes a tu cargo y quieres que sea exitoso ese hospital, pero no sabes si la gente que está yendo ahí está conforme o no. Tiene que ir porque tiene que ir. ¿Sí me explico? Porque eres quizá una de las 3 opciones que hay en la ciudad, entonces pues, de que vas a tener gente, pero quieres dar un mejor servicio. No nada más quieres ser el mejor para tener más dinero y más negocio, ¿no? Quieres dar un mejor servicio porque estás interesado, por eso te metiste en una carrera humanística, de todas maneras, porque quieres que la ciudadanía esté mejor. Entonces dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo saber que la gente esté bien? Una persona que viene aquí probablemente no vuelva a venir porque queda ya satisfecha de sus necesidades o de sus problemas. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo le haré para que sepa yo que sí está bien la gente? Bueno, voy a preguntarles. A veces es difícil, a veces no es buen momento. Bueno, ¿sabes qué? Pongo buzones, pongo links en páginas donde me puedan dar opinión, pongo promociones de que, ¿sabes qué? Dame tu opinión y recibe esto, o ten esto, haces comunicación con las personas para saberlo. Eso a nivel privado y es por iniciativa tuya. Bueno, el Estado tiene lo mismo, quizá por obligación constitucional y por obligación de cultura de legalidad, de ley de cultura de legalidad, pero es lo mismo, es cómo estoy haciendo las cosas. Dímelo tú, dame esta línea. El problema es que en el caso tuyo, de tu hospital, pues es fácil decir, ¿sabes qué? Confío en ti, por eso fui contigo, es una persona seria. El Estado dejamos de creer en cierto momento, con todo lo que hubo, dejamos de creer en él. Entonces, ahí va poco a poco, sí funcionan, pero el Estado está haciendo publicidad, denuncia, habla, manifiéstate. Hubo una marcha, no hace ninguna restricción, fomenta eso el Estado de alguna manera. Inclusive, por ejemplo, hay las consultas ciudadanas que deben de tener los gobernantes, ¿sí? Ahorita con el presidente municipal actual que tenemos, no sé si han visto miércoles de no sé qué y luego él está en las colonias y todo eso. Ok, primero es una obligación, pero se me hace que la está llevando bien, digo, es mi opinión, no conozco más allá para saber si sí o si no, pero por lo pronto es una obligación y la está fomentando, se está dando a conocer. Entonces, si vienen a mi colonia y probablemente yo diga, pues ¿sabes qué? Yo sí tengo una bronca con esto, la verdad es que van 3 veces que viene que le hablo a la policía porque tengo esta bronca y no atienden. Bueno, pues ¿qué tal si viene el presidente municipal o la presidenta municipal, quien esté en ese momento? ¿Qué tal si viene a mi colonia? Órale, ¿y sí puedo ir a hablar? Sí puedes ir a hablar. ¿Y me va a escuchar? Sí te va a escuchar. Órale, entonces son mecanismos que hacen comunicación. El ejercicio que hubo este año fue el ejercicio que hubo de la revocación de mandato de la presidencia de la República. No sé si se acuerdan que hubo un ejercicio que ibas a votar a ver si continuaba o no el presidente. Digo, tiene toda su estructura así medio de repente ensayo de error, pero es un ejercicio de ese tipo, es decir, dense a escuchar, alcen la voz de los medios que tengan. Ese era un medio para alzar la voz. Les digo, quizá la estructura, como es la primera vez que se da, pues la estructura es de ensayo y error, y si cuesta, y hay críticas a esto, al otro, pero es un ejercicio de comunicación. Entonces, deja información esos ejercicios. Las líneas de apoyo o los puntos de ¿cómo se llama?, de policía, donde tú tocas un botoncito y hay cámaras y puedes, de alguna manera, es lo mismo, es comunicación personas con Estado. Entonces hay muchos métodos que se están implementando, las líneas telefónicas, las redes sociales,
sí las están atendiendo las redes sociales, no como quisiéramos, pues claro que no, es muchísimo, o sea, y es un trabajo que se acaba de empezar, entonces es muy lento, o sea, va por etapas, va por como si fuera una carrera de relevos, va por momentos y luego a veces aquí, a veces en otro lado, o sea, se va moviendo, es progresivo y se distribuye de distinta manera, pero ya están los mecanismos, sí los está atendiendo el Estado. ¿Por qué? Porque es su obligación y si no los atiende, hay mecanismos todavía más allá. Por eso existen los juicios contra funcionarios o funcionarias y también por eso existen los juicios contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, mi Estado no me escuchó en un derecho humano, canijo, me voy a otro lugar. Hagan de cuenta que dicen, oye, el maestro o maestra no me hizo caso en esto. Bueno, pues ¿con quién va? Pues con director, directora, no me hizo caso, pues voy a la rectoría. No me hizo caso, pues mando un escrito a la SEP. O sea, siempre hay para dónde. ¿Ok? Y sí están poniendo atención. Es lento, es complejo, pero sí sirve, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y un funcionario o una funcionaria que esté a la vista de la ciudadanía, de entrada hay más medios para estar a la vista, de alguna manera tiene que hacer mejor las cosas. ¿Se me explico? Son más ojos en alguien. Ok, muchas gracias. Y bueno, usted, siento que esa es una pregunta algo paradójica como el huevo y la gallina, pero ¿usted piensa que una falta de cultura de la legalidad termina afectando cómo se gobierna la clase política o piensa que la clase política es la que afecta la cultura de la legalidad en general en la sociedad? Mira, sí está así como lo dices, porque es un círculo vicioso en final de cuentas y técnicamente de donde empiece va a derivar en la otra, o sea, de alguna manera. Creo que en el derecho y en las ciencias sociales en general no es de un lado o del otro las cosas, o sea, creo que siempre son matices o siempre son, ¿cómo se llama?, movimientos, ¿no? Y épocas. Pero la verdad es de que independientemente de dónde surja, la obligación de que se regule bien es del Estado. O sea, la clase política es la que debe de poner freno cuando lo ve. La clase política es la que debe de poner las herramientas para que no... La clase política me refiero a quien llega luego al poder. O sea, política no como partido político, sino por política como ciencia que gobierna, que nos ayuda a gobernar, pues... es la que debe de poner ese alto porque para eso fue creada. ¿Me explico? O sea, puede surgir de la ciudadanía hacia el gobierno, pero la obligación de que no pase es del gobierno porque para eso fue creado. Nosotros como seres humanos andábamos libres, todo muy bien y todo, y decidimos poner a alguien que gobierne para que no pasen estas cosas. Entonces la obligación es de ellos. Entonces... imagínense que ustedes como alumnos o un grupo de alumnos y alumnas en una carrera y hay un examen, se espera que alguien del grupo pues intente copiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera los nervios, es que como que sí me acuerdo, o sea, se puede esperar algo así, pero no se puede esperar que el docente lo haga, ¿me explico? O sea, me refiero a que quien está a cargo tiene una mayor responsabilidad. Entonces, de donde haya surgido, el Estado tiene la obligación de pararlo y nosotros también de hacerlo, pero el Estado tiene una mayor obligación, ¿sí? No solo de no fomentarlo, sino de detenerlo hacia su interior y hacia la ciudadanía. ¿Y qué acciones preventivas piensa que existen para, pues, justamente evitar que las personas se salgan del marco legal? La ley se va adecuando. La ley es un mecanismo vivo, afortunadamente, y vivo en sentido figurado. Es un mecanismo vivo que se va adecuando. Teníamos leyes aquí en Chihuahua absurdas. Yo cuando estudié la carrera de Derecho había unas leyes, pero aberrantes, o sea, en contra de la mujer, en contra de los grupos de la diversidad sexual, en contra de estos, en contra... leyes que discriminaban todo, así de veras, y eran muy rígidas. Afortunadamente, con la reforma del 2011, por eso la menciono tanto porque es una
la verdad, el artículo primero constitucional es un poema al derecho. Con la reforma del 2011 cambia esa perspectiva y la ley se vuelve dinámica y se vuelve interpretativa, no a lo que está rígidamente escrito, sino que ¿qué me favorece más? Entonces, la ley es el mejor mecanismo para evitarlo. ¿Por qué? Porque hay leyes contra los delitos que cometa alguien en la función pública, algún funcionario. Hay juicios contra las autoridades que tienen muchísimos años existiendo, sí, pero ahorita les están tomando mucha atención a esto. O sea, entonces creo que el mecanismo ideal es la ley y, sobre todo, su correcta aplicación, y ahorita se va dando más. No que no se diera antes, pero ahorita se va dando más, y la publicidad de esto nos da opción de decir, oye, yo puedo ir a demandar a un juez, a una jueza, sí, órale. Oye, ¿la ley puede cambiar? Sí, puede cambiar, órale. O sea, estas ideas se me hace que son la principal herramienta, ¿sí? Entender que una autoridad policíaca, por ejemplo, una unidad de policía, alguien tiene como función principal que nosotros como ciudadanos o nosotras como ciudadanas estemos bien, no castigarme. Su función no es que esté enseguida de mí para castigarme, es para cuidarme. Entonces lo vemos así, y lo mejor es que ahorita desde la academia o desde las instituciones educativas para las unidades de policía también lo están viendo así, y su mentalidad también es decir, bueno, yo estoy aquí para que todo esté bien, es mi responsabilidad. Y lo están tomando así, muchos policías y muchas policías lo están tomando así, con ese compromiso que se debió haber dado siempre, pero por muchas situaciones, como les decía, no se dio, pero ahorita sí. Entonces son sumas de pequeños factores, pero los principales es la ley y su correcta aplicación, y saber difundirla y saber que tiene esa variación, que tiene ese dinamismo. Ok, y bueno, ¿qué acciones se efectúan cuando pues es un menor de edad el que comete los delitos? ¿Cuáles son las consideraciones? Perfecto. Por lo menos en el estado de Chihuahua? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El estar en una Corte Interamericana, bueno, previo a la Corte hay una Convención de Estados Americanos, que es quien tiene la Corte. Ese apoyo también, la Convención de Estados Americanos, también es un apoyo en conocimiento, en inspección, en ideas, en recomendaciones. Es como la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos, tanto estatal o nacional, dan recomendaciones o ideas. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un organismo que resuelve conflictos, es judicial, emite protocolos de actuación, porque se va a resolver un juicio en donde hay menores, ¿sí? En donde hay niños, niñas, adolescentes, y emite protocolos, o sea, formas de actuar para quien va a juzgar o quien va a estar en procesos donde haya menores. Sí, inclusive el lenguaje, todo va cambiando. Ahorita aquí tanto idea del lenguaje incluyente y todo, va cambiando y no dices los niños, como decías anteriormente, no, es la niñez, niños y niñas, todo. Entonces, de entrada, cambia la perspectiva o la idea de qué vas a hacer. Segundo, hay protocolos en específico que dicen cómo debe de actuar una persona que va a juzgar donde hay menores, ¿sí? Cómo los va a llevar a una sala, cómo los lleva a un área de psicología, cuánto tiempo va a estar. O sea, no es lo mismo que yo esté esperando para entrar a una audiencia que un niño o una niña, ¿sí me explico? ¿Cuáles va a ser las áreas? Si es en un área de psicología, si es un área de tribunal, ¿sí me explico? O sea, tiene distintas, protocolos, pues, así tal cual, y que se tienen que seguir. No es optativo, no es decir, bueno, sabes que sí o no, se tienen que seguir esos protocolos. Si vas a juzgar donde hay menores, se va a seguir este protocolo.
El protocolo puede mejorar, por supuesto. Yo soy de la idea que un menor o una menor nunca debe pararse en un tribunal, que debería haber otros medios. No los hay todavía, pero los protocolos van en ese sentido, van creciendo, van avanzando. Ahorita son mucho más nobles que lo que podía ser un sistema de justicia hacia menores hace 15 años, ¿sí? Y la gente que está ahí, quienes están resolviendo, hay mucho impulso del Estado por esa capacitación, y no nada más capacitación en el área legal, sino en el área de sensibilizar a que están trabajando con menores. Entonces hay mucho, es un grupo interdisciplinario. El tribunal ahorita tiene un grupo interdisciplinario para ubicar a una persona menor si lo que necesita es apoyo psicológico, si lo que necesita es una separación de un grupo, si lo que necesita es juzgarse así, ver qué está pasando en su comunidad, ubicarse en el área donde él está y se va a volver a ir ahí si es benigna, si no, si en esa comunidad después se puede buscar apoyo para poner o programas de gimnasios, de escuelas, o sea, todo eso va haciendo el Estado, por distintos ángulos y por distintas funciones, hacia allá va, Piensa que debería verse más sanciones como tema punitivo. Como que se cortó nuevamente. Que si usted considera el marco legal debería ser activo. A ver, Rodrigo, no sé si sea tu internet o el mío, pero batallé para escuchar. ¿Quieres ponerlo por escrito? A ver, otra vez intentamos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me puede escuchar? Perfecto. Sí. Okay. ¿Usted cómo piensa que debería visualizarse las sanciones en caso de que no se cumpla el marco legal? ¿Debería verse como un sistema punitivo o como un sistema correctivo que reforme a las personas que incumplan con el Estado de Derecho? Ok, perfecto. Bueno, desde el principio de la plática se me olvidó decirte, ahorita lo acabo de notar, si pudieras hablarme de tú, la verdad es que se me hace que la comunicación es más directa, si pudieras de aquí en adelante hablar de tú para que hablemos un poquito más directo. El Estado en general sí debe ser correctivo más que punitivo. El asunto es es un cambio de cultura también completo en esa área. El derecho inclusive se llama el derecho que lleva a la privación de la libertad legal, que es la única que existe, válida, es derecho penal. O sea, todavía se tiene la idea del castigo, todavía se tiene la idea de penas ejemplares, todavía hay sentencias y las promueven como con mucho orgullo, decir, saqué una sentencia de 800 años. Yo pienso que eso va en contra de lo que le llaman la reinserción social. Una sentencia de 800. Es más, si a mí ahorita me dan una sentencia, de 50 años, pues ya no hay reinserción, o sea, ya no me da el tiempo. Entonces, creo que sí va hacia la reinserción social, de perdida ya en nombre, de perdida ya en esquema legal. Es lento, el área penal va a batallar un poquito con eso, porque precisamente la diferencia entre una falta administrativa y un delito es el impacto que tiene el delito hacia la sociedad. Entonces, por lo mismo, el Estado busca también dar penas ejemplares, decir, no, para que tengan miedo de hacer esto. Eso ha sido más o menos la tendencia. Afortunadamente ahorita sí se busca ubicar qué pasó en la persona para eso, qué tan peligrosa puede ser esa persona para la sociedad, qué tan útil es esa persona si se vuelve a reinsertar y todo. O sea, sí va cambiando. Por ejemplo, las cartas de no antecedentes penales ya se están llevando a cabo juicios de amparo contra que te la pidan. ¿Sí me explico? O sea, cuestiones de esa índole que llevan forzosamente a darnos la idea o el hecho de que el Estado sí está buscando alguna solución alterna a la penalidad máxima de cárcel o la no reinserción, ¿sí? O sea, sí está buscando alternativas
por todos los medios, inclusive ahora que se están metiendo los mecanismos alternos de solución de conflicto en todas las materias y que está constitucionalmente marcado y por tratados internacionales, es un método también de decir, si lo resuelven socialmente, voluntariamente, tienes mejores resultados, inclusive en tu penalidad. Si tu juicio penal te podía dar tantos años de cárcel y lo puedes resolver de esta manera, vas a salir antes o quizá no vayas, o sea, sí va hacia allá el Estado. También, como te digo, lento, hasta de nombre necesitaría cambiar el derecho penal. Pienso yo que hasta de nombre, y cuando suceda todo eso, pues será correctivo totalmente. Ahorita todavía es sancionador, pero ya es parte y parte. O sea, veníamos de puro sancionador, ahorita está en medidas correctivas. Lo ideal es también medidas preventivas, política criminal que tenga el Estado, decir cómo voy a evitar este asunto de criminalidad. Pues ahí va, o sea, va poco a poco. Todavía es más penal que correctivo, pero va avanzando. A mí se me hace muy curioso el caso de Noruega, que ellos tienen la máxima condena de 18 años y viven, y sé que se les ofrecen muchas capacidades a los reos, de leer, de entretenerse, de trabajar, y lo tienen muy buena reinserción social. Solo simplemente, pues, siento que el dilema está en si es lo justo que lo máximo sean 18 años y que vivan tan bien, pero les funciona. Y pues es y pues a comparación de Estados Unidos, que también tiene eso en lugar de las más personas en prisión, pues se me hace que es una gran victoria para Noruega. Igual, pues ¿qué opinas tú? Perdón. ¿Qué opinas tú de ¿no crees que deba de haber algún grado de castigo más que de reinserción, o piensas que está bien que sea laxo el sistema penal? Qué buena pregunta. Bueno, desconocía lo que me dices de Noruega, no estoy muy familiarizado a veces con los sistemas jurídicos de otros países, desconocía. Y también mencionas Estados Unidos. Estados Unidos tiene una característica bastante sui generis o bastante extraña, que al ser una federación real, Estados Unidos tiene estados más, como dices, más laxos en algunas cuestiones de derechos humanos o más, de alguna forma más respetuosos, como Massachusetts, y luego tiene otros como Texas o Arizona, que son totalmente de discriminación, totalmente, pues digo, penas de muerte, como, olvídate, una reinserción, o sea, entonces Estados Unidos sí tiene unas características admirables en algunas áreas jurídicas y otras detestables. O sea, Estados Unidos es, yo creo que un país que en lo jurídico se debe de analizar caso por caso, porque hay casos que han sido precedentes para el Estado mexicano y para el mundo. En verdad que dices qué bárbaro, qué bien juzgado esto, y hay otros que dices qué lamentable. Entonces Estados Unidos sí es verlo no como un ente completo, sino por sentencias en específico, por casos. El caso de Noruega no lo conozco como tal. Ahorita que me estás dando esa información, se me hace bastante interesante. Creo que al hablar de 18 años, que es el máximo, no lo veo descabellado, pero, o sea, me refiero a que ni es tan laxo ni es tan fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera 18 años son 18 años. O sea, ustedes cuenten su vida y es casi toda su vida. O sea, sí es mucho. O sea, cuenten ahorita si tienen 22 años, le vas a decir, ay, canijo, saldría a los 40. O sea, la mitad, bueno, no la mitad, pero la parte más productiva de mi vida, la parte más útil de mi vida, la mejor etapa de mi vida, quizá la perdería, o sea, de esta manera. O sea, sí es fuerte, o sea, sí es una cantidad de años brutales. Quizá para mí ahorita 18 años, o sea, ya diga, pues total, o sea, sí me explico, o sea, porque ya representa menos en porcentaje. Pero es fuerte, 18 años sí se me hace que es un buen número, no como tal por el número,
pero da opción a la reinserción si se trabaja. Ahora, el trato que tengan en los centros penitenciarios, en los centros de reinserción social, en los centros de reinstalación, como se les quisiera llamar en su momento, el trato debe ser humano. Al final de cuentas tenemos un sistema de derechos humanos que quien está en una prisión o está privado de su libertad o está en un centro de reclusión, de lo que sea, tiene que dársele un trato humano, un trato digno, porque son derechos humanos, o sea, los tiene, independientemente que haya cometido desde una falta pequeña hasta un delito gravísimo. Es un ser humano y el Estado debe de tratarlo como tal. Y otra cosa, el Estado debe saber que ese ser humano está ahí también por culpa del Estado. O sea, decir, bueno, algo nos falló en la educación, algo nos falló en algo, por eso está ahí esta persona. Se le debe dar ese trato digno, se le debe ese trato humano, se le debe de dar el apoyo para que se desarrolle lo mejor posible. Si la parte de su cerebro, de la parte bioquímica o psicológica o de cualquier índole que le ayude a salir adelante, sirve, pues que bueno, o sea, pues después de un buen trato ahí todo, puede llegar a una reinserción. Si esa parte no es la correcta, yo pensaría que quizá ahí es donde tienes que ver, bueno, no liberarlo 100%, quizá algo haya un híbrido, lo desconozco, o sea, es un sistema que no conozco que exista en algún lugar, no conozco muchos ejemplos, pero quizá algo de este tipo, decir, bueno, no una liberación completa, o así como ahorita tienen el sistema de que vas y firmas y todo eso, bueno, quizá en delitos de alto impacto también se lo pudiera lograr con una buena reinserción, con tratamiento psiquiátrico inclusive. Hay veces que tú dices, ¿sabes qué? Es que la persona tiene este trastorno, pero es la deficiencia de litio, de esto, de alguna sustancia, y bueno, pues también a verla, o sea, ¿por qué todo tiene que ser nada más órale, métalo ahí a la cárcel y ya? O sea, no, vamos a ver cómo rescatamos un ser humano, o sea. Entonces, creo que 18 años es una medida correcta si se va trabajando correctamente dentro del sistema, y luego dices, estoy haciendo análisis, la persona está apta, digo, pues puede salir antes, o sea, ¿por qué tendría que llevar una persona más tiempo si sí está ya en condiciones de ubicarse en la sociedad? El problema es que hablamos de reinserción social cuando nosotros como sociedad marginamos. Oye, pues tal colonia no tiene agua, pues ni modo. O sea, tengo que pintar primero aquí. O sea, como sociedad de repente hemos dejado sin servicios, sin escuelas, sin muchas oportunidades a mucha gente, y luego queremos que se porten bien y luego queremos decir que las vamos a reinsertar cuando nunca estuvieron insertadas en la sociedad. Pero bueno, nosotros mismos las excluimos. Pero bueno, es una buena medida esa que comentas. Voy a investigar un poquito más de eso. Digo, al final de cuentas es un país aparentemente de primer mundo. Sé que en economía sí, pero no sé en otras áreas. De repente vemos países, no, que Suiza, que qué bárbaro. Bueno, pues a veces los vemos así con mucha envidia, pero pues Suiza no tiene políticas de lavado de dinero, o sea, por eso son paraísos fiscales, o sea, tienen otro tipo de corrupción que nosotros no entendemos. Pero pues hay que aprovechar lo favorable. Si Noruega tiene un sistema así, pues valdría la pena. Yo supongo que el Estado mexicano los está volteando a ver como ejemplo de alguna manera, y hay un término en administración que no me agrada mucho, pero se entiende, que es tropicalizar, que es decir, bueno, lo que está allá en ese trópico me lo traigo a a ver cómo funciona con nuestra idiosincrasia, con todo eso. Bueno, yo supongo que está el Estado mexicano haciendo esos cambios. Digo, tenemos comunidades internacionales. Sé que las comunidades internacionales a las que pertenece México en área de derechos, pues tienen que ver más con nuestra propia forma de ser, idiosincrasia, pues como Latinoamérica, pero también tenemos tratados con el resto del mundo y podemos aprender de ellos. Y pues finalizando, ¿cómo usted cree que, bueno, cómo tú crees, se me va la onda, cómo tú crees que el maltrato infantil permee en la cultura de la legalidad? ¿Cómo afecta esto a los extractos poblacionales pues más grandes? Y pues cómo podemos prevenir que estos efectos se presenten en toda la sociedad y
Y pues sí, eso básicamente. Ok, bien, qué buena pregunta igual, muchas gracias, qué buenas preguntas me has hecho, Rodrigo. El maltrato infantil afecta a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Así, el maltrato infantil quizá sea lo peor que puede hacer un ser humano. Lo peor de todo, creo. Es lo más desmedido, es lo más injusto, es lo más abusivo. Entonces siempre va a traer consecuencias gravísimas. Sobre todo porque no nomás por lo disparejo, por lo abusivo, por todo, sino porque la formación de una persona se va a dar bajo esquemas de distintos a los que debería, se va a dar con resentimiento, con inclusive hasta con lesiones, con muchísimas cosas. Entonces el maltrato infantil trae siempre malas consecuencias. No es cierto eso que es que a mí me educaron a golpes y estoy muy bien. No, el maltrato infantil es la peor de todas las situaciones que puedes ver. Y de ahí se puede derivar todo lo negativo. ¿Cómo lo está haciendo el Estado? Porque ya lo está haciendo. Fíjate, ahorita que te decía que cuando yo estaba en la escuela, el derecho había no me acuerdo si en el derecho penal o en el derecho civil, había un artículo que mencionaba que los padres, decía padres, no decía padre y madre, todavía era excluyente el lenguaje, que los padres podían usar medios correctivos que creyeran convenientes con sus hijos, o sea, golpes, y estaba regulado en el derecho. Afortunadamente ahorita prohibidísimo y acaba de salir, yo no sé si en este año o a finales del año pasado, un artículo penal en el cual sanciona, y se me hace una maravilla, sanciona a padres y madres que quieran corregir el rumbo sexual de sus hijos o su situación sexual es que se usa el término preferencias, pero pues no es preferencia, eso no lo prefieres, es tu naturaleza, o sea, entonces se me hace un avance grandísimo en el Estado de decir, a ver, tenemos un menor o una menor que su situación hormonal, ¿cómo se llama? Genética o cromosómica o de todos los factores que da la sexualidad, no va acorde con la física y quiere tener este cambio, quiere tener y que los padres o madres, en vez de decir, bueno, vamos a apoyar ahorita que está en su desarrollo hormonal y demás, a lo que se requiere, digan, no, vamos a mandarlo a terapia pues, para que se me vuelva mujercito o hombrecito, como es. No, afortunadamente salió esta ley, no es una ley, es un artículo, creo que es unos artículos en el Código Penal Federal, en el cual se sanciona a los padres y madres que quieran corregir el rumbo sexual de sus hijas e hijos. Entonces, imagínate lo avanzado que vamos en el derecho en esa parte. Entonces, la violencia infantil es para mi gusto, y creo que para quien está haciendo las leyes también le está dando por ahí, es la peor de las conductas que puede haber y la que puede ocasionar más daños a la sociedad, a futuro, a presente y a todo. Y se está haciendo algo efectivo. Y digo, ese ejemplo de la sanción a padres y madres, qué chulada. No sé si ya haya sentencias, pero cuando empiece a haber sentencias, hijo, qué gusto que se empiece a dar eso. Porque el que sea padre o madre no te da derecho al abuso. O sea, de ninguna manera. ¿Sí me explico? Podemos cometer errores y que los cometemos, los padres y las madres los cometemos realmente, pero una cosa es eso y otra cosa es el abuso. Entonces, la violencia hacia los menores en todas las índoles, en escuela está cuidadísimo el bullying, inclusive las escuelas tienen la obligación de tener áreas visuales y personas que estén evitando el bullying, tienen que sancionar a quien, buscar, investigar el bullying, no nomás es decir, pues bueno, pues pasó, no, las escuelas están, todos los lugares que involucren a menores tienen protocolos contra el bullying, contra la violencia, contra todo. Entonces, va muy bien en ese sentido, creo que el Estado lo está viendo con la fuerza que debería haberlo visto. Hace mucho, pero lo está haciendo ahorita muy bien,
Muchas gracias y pues yo creo que ya son todas las preguntas que le teníamos y aprendimos mucho con su plática y fue muy interesante. Pues más bien el agradecimiento de mi parte, Rodrigo, porque platicar con jóvenes siempre es muy agradable, primero, y segundo, ver qué les interesa, los temas que tengan que ver en verdad con el desarrollo de la persona, no nada más en las áreas médicas como lo que ustedes están abordando. Es padrísimo. Le digo que los jóvenes traen un chip, una idea ya de derechos padrísima. Entonces, pues yo estoy agradecido por la invitación, ¿eh? No, muchas gracias. Y también es muy interesante ver que estás tan preparado y sabes tanto del tema. Sí. No, pues te agradezco las palabras, y quedo a la orden, en verdad, en cualquier momento, digo, si la agenda lo permite, pero quedo a la orden para lo que sea, en verdad, Ok, sí. Muchas gracias.